Y nos complace bastante tener aquí en cabina en la tarde de hoy nuestro entrevistado de estrella de este día y la semana, el ingeniero Ramón Alburquerque, amigo, comunicador, polímata, hombre de vasto conocimiento y además precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno. Ingeniero. Y bravo, agrégale, y bravo. No, guapo también. Sí. Que acaba de sacar y poner en circulación un texto para la historia del conocimiento, no solo de energía, del cosmos a los humanos, tratado de energía moderno, ingeniero Ramón Alburquerque. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Para mí, un inmenso placer estar aquí. Bueno, yo quisiera que empezáramos con este libro, que es una joya. ¿Cuántas páginas son, ingeniero? 800 casi. 800 páginas. 760. Este es un texto que se puede considerar un manual. Un manual, claro. Un manual. Quien quiera introducirse en el mundo de la energía, en cualquiera de sus ramas, órdenes y disciplinas, tiene aquí una fuente formidable para adentrarse en este campo tan... Porque la energía es anterior, es premisa de todo. Usted no puede tener un sistema educativo sin energía. No puede tener un sistema de salud que funcione bien sin energía. Ni siquiera la seguridad alimentaria, si fuera posible, sin seguridad energética. Porque es el efluvio que es transversal a todo trabajo, todo movimiento o toda forma de energía. Pero el sistema civilizatorio que tenemos usa predominantemente dos formas de manera conspicua, pero en forma de energía primaria usa varios. Y esas dos conspicuas o sobresalientes son la energía eléctrica. Todo el afán es cómo producir energía eléctrica, cómo convertir las fuentes de energía, sean fósiles, sean hidráulicas, solares, eólicas, marinas, sean atómicas, nucleares, de fisión, ahora que buscamos la fusión, geotérmica, y marina, que son 9 formas de energía. Todo ese afán es cómo producir electricidad, porque la electricidad es el fluido que mueve el proceso civilizatorio en que vivimos. Y por otra parte, básicamente para el transporte, entonces, los combustibles para los motores de combustión interna, que es la otra parte que completa el 95% de la energía. Bueno, y ahí en ese libro también te dice cómo traspasar de los fósiles a las energías limpias, las energías renovables, todo esto. Yo creo que ese libro, nos pusimos a pensar, ¿qué libro hace falta? Y buscamos en China, en Japón, en Europa, y entonces dijimos, no hay en un solo texto, aunque tenga 800 páginas, un libro. Entonces, ¿qué pasa? Las altas matemáticas son necesarias para diseñar los equipos complejos y las plantas y los instrumentos complejos, pero no para usarlo, porque todo equipo, por complejo que sea, toda planta, Punta Catalina, está operada por un manual, y en ese manual es casi una receta de cocina. Tú no necesitas las altas matemáticas para entenderla. Entonces nosotros decidimos, vamos a escribir un libro con las mínimas matemáticas para no apartarlo del lector global, y por eso hicimos un libro que cualquiera puede leer. Esto es un aporte, señores, más de 800 páginas. Además, miren qué diseño tan lindo. Esto es un aporte y es una producción bibliográfica que enaltece la ciencia y el saber del país. Suponemos que irá a las universidades. Gracias. Ramón. No, eso ya hay universidades, porque ese libro, en realidad, yo lo llevé primero al Instituto de Energía de la UAS. Y las personas más encumbradas en materia de energía les dieron su apoyo apoteósico. Wow. Entonces, incluso el prólogo
¿Quién hace el prólogo? José Luis Moreno San Juan. Una autoridad, sí, claro, ética y profesional. Claro. A propósito de energía, Alburquerque, don Ramón, una situación, quizá usted se ha expresado, pero yo no la he visto. La contaminante producción de energía en los cocos de Asua por una planta, creo que de origen turco. ¿Usted se ha expresado a nivel de esa producción de energía contaminante? No, yo he dicho que sí, yo he dicho que posiblemente el hombre contamine donde quiera que vaya porque el hombre desarrolla tecnologías. Antes de que el hombre desarrollara tecnología, él era parte de la biodiversidad. Pero al introducir el desarrollo tecnológico de algún grado, todo lo tecnológico que multiplica la fuerza primaria del hombre, entonces agrega una contaminación. Por tanto, es iluso pensar que vamos a generar electricidad, a menos que no sea por fuente solar, hidráulica, eólica, geotérmica, sin contaminación. Eso es. Entonces, ahí se ha creado un problema, pero yo les recomendé. Pero es una contaminación agresiva, ingeniero. Hay un problema serio ahí. Yo entiendo que la planta hizo, lo que usan es, ¿qué es lo que usan esas plantas ahí de los cocos? Sí. Los negros, a mí me parece que lo que van a usar es fuel oil. En este tiempo, pero no es que en este tiempo, es que si no nos vamos a quedar doctor, sin luz. A propósito, en esto se parece mucho al tema haitiano. Oiga, ese libro está escrito para que entendamos que la energía debe ser producida aprovechando el sol, el viento y todo. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no tengamos parques para almacenar la energía que producimos, tendremos que seguir utilizando. Eso es lo que se llama la transición energética, para pasar de los fósiles totalmente a las fuertes limpias. Se están muriendo los peces y ¿atiende? Para pasar ahí, nos vamos a quedar entonces a pagar el país. Sí, doctor, a propósito. Entonces, para terminar el juicio y hacerlo equilibrado, yo recomendé que a los que están con esa planta lo monten en una guagua y lo traigan aquí a Los Ángeles y se le enseñen las plantas que están ahí al lado de la Estrella del Norte. Sí, todo eso, porque hay daño ecológico, es lo que acabamos de decir, pero no hay forma de que saltemos de golpe a lo solar y a lo eólico, porque esas formas de producir energía no son gestionables totalmente. Y además, usted instala un molino de viento. ¿Cuál es el factor de planta de un molino de viento? 32%. ¿Qué significa el factor de planta? Del tiempo que el molino, de las 24 horas, ¿cuántas horas funciona? En materia de las plantas solares, son 5 horas, nada más, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. Hasta que no desarrollemos plenamente los parques de almacenamiento, no hay forma entonces de depender solo de esas formas de energía. Por tanto, siendo yo y escribiendo ese libro, aspirando a que todo sea limpio, tengo que decir que no hay un solo país del mundo, a menos que no sean aquellos 10 o 12 que tienen tanta facilidad, tanto cuencas hidrográficas. Colombia, por ejemplo. Ingeniero, pero a propósito de esa energía limpia, la que usted esgrime, ¿qué entonces podemos esperar y hasta cuándo sería la vida útil de Punta Catalina, por ejemplo? Pero Punta Catalina, ya el país entra y el mundo entra en una etapa de desarrollo de los parques de almacenamiento de energía. Lo que hizo Elon Musk allá en el sur de Australia, que llamó a juicio el gobernador de Australia Sur y le dijo en el 2019, le dijo, en 3 meses te voy a instalar un parque de 100 megas, y lo hizo en 68 días y está funcionando.
y se está recabando informaciones. Ojalá que eso ya llegue lo antes posible, porque República Dominicana sí que tiene zona por su radiación solar, su intensidad de radiación solar, tiene fácilmente más de 30 lugares para instalar más de 30.000 megas. Y también en lo eólico, pero en lo mareomotriz, en lo undimotriz, en la energía azul, en las corrientes marinas, solo en nuestros mares y nuestros océanos, nosotros en 10 o 15 años vamos a extraer toda nuestra electricidad de ahí, solo que nos va a tomar unos años. En lo que eso llega, tendremos que seguir usando formas, plantas en barcaza. Es más, los apagones que hay ahora, no quiero yo decir que nadie tenga que llevarse de nosotros, pero ustedes mismos son testigos que yo tengo 2 años y medio. ¿Por qué son los apagones ahora, doctor? Diciéndole dónde deberían instalar cada planta, cuántos megavatios debería tener cada planta, y predije todo lo que iba a pasar. Dije, si no se ponen 400 megas en alrededores de Boca Chica, 400 en los alrededores de Asua y 400 en el norte, en el lugar equivocado, 1.200 megas, es que el país tiene 7.000 megas instalados y cada año crece el consumo, la demanda en un 3%. Tenemos que instalar 200 megas todos los años. Y entonces eso es indetenible. Ojalá poder hacerlo todo en solar, pero entonces hasta ahora, si lo instalamos en solar, tendremos que consumirlo entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, porque no tenemos almacenamiento. También está el rebombeo. Una vez el agua ha turbinado y ha generado electricidad, se puede devolver. Son muchas cosas que hay que manejar. Sí, doctor, prudencia. Usted decía ahorita, y serenidad. A propósito de la fuente de energía, aquí se ha hablado siempre. El doctor Fapa, y amigo y querido, me ha pedido la palabra 3 veces. Sí, yo me voy a poner de defensor de él. ¿Va a defender a Fapa? No hay problema, Fapa, adelante. Gracias. Es una pregunta. Tú has hecho un resumen aquí de que tu libro es un proyecto general que incorpora todas las modalidades de la generación de energía y de su conservación. Correcto. Ese es un texto que debía estar en manos de todo el Estado. Eso va para la universidad. Para que hubiese una real articulación. Por ejemplo, a mí me sorprende tantos mecanismos institucionales vinculados con la electricidad. 5, 6, 7, 8, 9. Hay una atomización administrativa. Y si eso es así, imagínate con la generación. ¿Tú no tienes alguna idea para tratar de propiciar con este libro una discusión precisamente en los mecanismos oficiales y en las universidades sobre esto? Porque esto que tú estás dices diciendo una cosa que merece un proceso de su naturaleza. Tú dices, Fafa, con tu agudez de siempre, ¿qué falta en el país? Falta cultura, lectura y conocimiento en los mismos actores, porque a veces los actores son empujados por los contratistas o por los que quieren instalar una planta, y entonces abandonan la planificación y los planes de expansión como debe ser. Ojalá que este libro, yo no se lo puedo imponer a nadie, ojalá que ese libro sea leído a profundidad, porque ya dije que ahí están, tiene 27 capítulos, y si tú puedes buscar ahí en el capítulo del 24 en adelante, creo que es, donde está elementos para una política energética, para que se sepa, pero también contiene la política energética de cada país del mundo y de cada región del mundo, y donde se tiene peor conceptualización, con una crisis de 50 años, este es un país solo superado por Haití, que el pobre, mientras nosotros consumimos 1.400 kilos por persona por año, ellos consumen menos de 300 kilos
por persona. Pero es que Ivonne ha dicho, a mí me encantaría saber si ha hay dicho algo importante sobre poner a Drácula a administrar el banco de sangre. Sí, doctor, doctor, le hacía la pregunta de Barranquilla. Le hacía la pregunta ahorita antes de entrar con Fafa. A propósito de la fuente de energía, aquí se habla mucho del tema petróleo en República Dominicana, de las exploraciones que hay en San Pedro y otro por Azua, que se habla inclusive. Bueno, esa es una contradicción porque queremos hacer la transición hacia las fuentes limpias de energía, pero entonces estamos desesperados por encontrar petróleo. Pero hay petróleo aquí. ¿Hay petróleo? Bueno, sí, hay petróleo, pero una ¿Y qué ha pasado entonces? No. Calma, en todo tiene que tener calma. Porque si no, tiene que comprarlo. ¿Y dónde lo venden? Explíquenos eso. No, mire. Vamos a ver. Una roca es donde se forma el petróleo y a eso se le llama roca génesis. Otra roca es Cojan papel y lápiz, pueblo. donde aparece el petróleo, que le llamamos roca trampa o roca almacén. Y hay otra roca que se llama roca de transición. Originariamente, ¿cómo se formó el petróleo? La de Quito. No, eso es otra cosa. Okay. Esos son unas arcillas súper endurecidas de una micro tamaño de partícula en los gránulos que la conforman, que le llaman lutitas o esquistos bituminosos, donde ha prosperado la tecnología del fracking, de la fracturación hidráulica. Bueno, pero el petróleo originalmente se formó en los grandes pantanos, grandes humedales o en los fondos marinos y lacustres. Trillones y trillones de microorganismos, de algas, que han muerto, que van subsidiando, y el frío que predomina en esos lugares, y el frío que predominó por mucho tiempo, entonces subsidian, se van al fondo, son aplastados por el peso de las aguas y de los sedimentos que arrastran, y entonces van formando lo que se llama una roca sedimentaria. De manera que donde aparezca el petróleo, tiene que ser una roca, primero sedimentaria, y luego porosa. ¿Por qué? Porque si había un microorganismo o un organismo que quedó atrapado en ese sedimento, ahí, cuando ocurra la descomposición, porque toda materia orgánica que se descompone en ausencia de aire se convierte en hidrocarburo, y allí queda un hueco lleno por el líquido o el gas en que se convirtió esa materia orgánica. Entonces, segundo elemento, la roca donde aparezca petróleo tiene que ser sedimentaria. Segundo, tiene que ser porosa. Y luego, para que se pueda sacar, porque si no fuera un esquisto, una roca compacta que por más perforaciones que usted haga, nunca va a brotar el petróleo. Entonces, la roca, para que cuando usted haga una perforación pueda aflorar, sea el gas o el petróleo en forma líquida o semilíquida, la roca tiene que ser permeable. Ahora, por eso es que a ningún pozo petrolero se le ha podido sacar nunca más del 30% del petróleo que contuviera en su momento inicial. ¿Por qué? Porque la permeabilidad de la roca nunca excede más del 30%. Wow. Entonces, el petróleo está en un 70% en los lugares donde se diga se acabó. Entonces ahí vienen las técnicas secundarias. Ahora bien, aquí se ha encontrado que esa roca sedimentaria, porosa y semipermeable existió, que ahí está en Higuerito, en Azua, y que sí que hay en varios lugares. En el país se han hecho 107, 118 perforaciones. ¿Y por qué no se explota? Y eso, porque yo le estoy diciendo que hay. Pero, ¿qué es lo que pasa? No aparece en cantidades comerciales. ¿Y qué es lo que están buscando entonces, ingeniero, ahí en ese litoral sur, en ese litoral del este, con la empresa Apache? En la olla que se forma entre la costa colombiana y venezolana y nosotros. No. ¿Habrá o no habrá? No, ya es un atrevimiento de la imaginación, buscando cuencas. No, es más razonable ir a esto. ¿Por qué Apache está por ahí? Exacto. Porque si usted busca en sus teléfonos, búsquese ahí. US
Geological Survey, el Servicio Geológico de Estados Unidos, si usted se lo busca y va a encontrar que en el 2013 el Servicio Geológico de Estados Unidos hizo unos estudios en Puerto Rico, en su territorio, y encontró algunos valores explotables de gas natural y de petróleo en la zona de Puerto Rico tirando hacia acá, hacia el oeste. Y el propio Servicio Geológico de Estados Unidos del 2013, en el documento que aparece publicado, búsquenlo, dice que puede extenderse hacia acá. Entonces es razonable. La misma conformación de Cuba también. La misma estratigrafía. Cuba es otra cosa. Pero no es la misma. Sí, oye lo que ocurre. Cuba saca. Sí, Cuba produce como 38,000 barriles diarios de un petróleo que, como el de Venezuela, azufrado, es no solo azufrado, es mucho contenido, es muy pesado y ultra pesado. Entonces esos petróleos necesitan diluyentes. Por ejemplo, Venezuela, mucha gente no sabe que para Venezuela vender su petróleo tiene obligatoriamente que comprarle a Estados Unidos la tercera parte de lo que vende, y aún hoy se lo está comprando, porque si no, el petróleo de Venezuela, Venezuela tiene 7 cuencas: la cuenca de Falcón, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca de Apure, Portuguesa y Barcelona, la cuenca de Guárico y la zona de la franja del Orinoco, que va desde el estado de Guárico, pasando por Anzoátegui, por Monaga, hasta el Delta Macuro, que se va al Atlántico. Y ahí en el norte está en el estado de Sucre, en la cuenca atlántica ya. Por ahí tiene también una cuenca muy productiva. Ahora, ¿qué pasa? Que el petróleo de Venezuela, en su gran mayoría, porque ya agotó el de la cuenca del Orinoco, de la cuenca del Maracaibo, del estado de Zulia. Allí fue donde en 1863, en la finca de Manuel Pulido, en 1863, en un terremoto, reventó la tierra y fue un río de petróleo. Y desde allí, entonces, se explota en el estado de Zulia. Todo eso, además que por ahí el petróleo, cuando llegó Alonso de Ojeda y todos ellos, encontraron manadero en todas partes, y los indios lo usaban para calafatear sus embarcaciones, para medicina y para todo. Sí. Y de hecho, al encontrar todos esos lagos por ahí y encontrar todas esas zonas que le llaman la cultura de los palafitos, porque las familias viven enterrando estacas y haciendo casitas en medio de los pantanales, por eso ellos les pareció. Pero esto se parece a Venecia, y de ahí que viene Venezuela. Por eso la palabra Venezuela viene de ese asombro de ingeniero. Ingeniero, yo antes de, porque ya hay como que vamos, tenemos que hablar de política. Tenemos que hablar de política, pero antes de eso, sí, Ricardo, viendo ahora la coyuntura, lo que está pasando en este momento, mucho más allá de si es por problemas de generación, de si antes era financiero y demás, tenemos apagones, pero también tenemos una situación con las empresas distribuidoras. Y las pérdidas totales, por ejemplo, de las sedes de enero a junio de 2023 se colocan 41.9, como si fuera una lotería en el caso de Edenorte, 31.5 de Sur, y la reina de esto, el que se lleva la corona, que es de con un 62.7%. O sea, el subsidio eléctrico, que ha sido el mayor, 37% con relación al mismo periodo en el 2022, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nosotros vamos a terminar? ¿Qué se puede hacer? Porque esto es insufrible, porque hay una realidad, y es que eso se expresa en apagones y en facturas caras. Por eso yo siempre he dicho, y le decía al compañero Luis, y le decía a la Comisión de Energía del partido, tengamos bien presente que al llegar al poder no podemos fallar una hora, porque una hora proyectada en el sector eléctrico se convierte en una tragedia 2 años después. El tiempo que tú pierdes hoy, lo pierdes, pero se multiplica de una manera. Entonces, el tema
de la pandemia es verdad que destruyó la posibilidad de haber comprado todos los contadores, que luego al salir de la pandemia se volvió también difícil comprarlo. Eso lo sabemos porque todo el mundo salió a comprar y entonces no todo el mundo podía satisfacer la demanda. Pero ha pasado mucho tiempo y se ha perdido unos años y unos meses brillantes. Había que declarar todo eso de urgencia porque había que comprar 500,000 de contadores a como diera lugar, y se dejaron enredar, se dejaron entrampar en la lucha de pugnacidades de que el amigo de aquel, el amigo del otro quería la... Bueno, y ahí tenemos el problema. Esas pérdidas son insostenibles, eso es verdad. Para mí, que el gobierno debería declarar el sector eléctrico en emergencia. ¿Fracasó entonces? En emergencia, no, que fracasó, en emergencia. No es buscando quién se jodió, es buscando cómo salvarlo. ¿Sí? Porque como quiere nuestro país. Entonces, y es nuestra economía. Entonces, nosotros creemos que esos niveles de pérdida son también, el gobierno alega que es porque está dando en la más alta rata o cantidad de energía que está aportando. No era cierto antes de los apagones de ahora. Estaban dando 93, 94% de energía. Eso era cierto. Ahora bien, en este momento hay que intervenir el sector. El presidente no puede estar ignorándolo. Él tiene que buscar los técnicos y los especialistas, aunque sea para que la gente vea que está haciendo el esfuerzo de resolver esto, porque el problema es que esperar a las plantas de Manzanillo, los 800 megas y los 600 megas de solares que hay allí, eso puede estar en el 27 o 28 si no hay un problema. Pero además los precios del carbón han reducido, los del gas natural y los del petróleo. Yo no entiendo. ¿Y la primaria? ¿Cuándo lo invitamos para que usted venga? No, pero vamos a hablar de aproveche, porque de aquí al domingo. Es el domingo, lo Ricardo. Que pasa, mire, es el domingo. Sí. El lunes lo podemos esperar. Queríamos ver cómo enfocar el tema político, porque usted ha dado una cátedra aquí, nos hemos quedado extasiados. Además, cuando se enfocan las cosas con ese criterio, el pueblo piensa. ¿Qué usted espera el domingo? No, nosotros entendemos que hay un desplome de la simpatía del presidente. Yo nunca hablo por hablar. Y una alza en nosotros, que aquí van a pasar. La gente va a sufrir shock el 1 de octubre. Usted le gana a Guido y a él. Oiga, nosotros nunca hablamos por hablar. Primero debo decir que yo soy el político de que muchos casi nunca creen que yo voy a ganar. ¿Y la manopla del dinero? Siempre gano. La manopla del dinero. Gané 4 veces como senador. Dentro del Senado me eligieron 7 veces vocero, a unanimidad siempre. Luego 3 veces presidente del Senado y más tarde presidente del partido. Y yo le digo que ahora puede ocurrir cualquier cosa, puede ocurrir que nosotros ganemos. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que ya no quedan más ofertas que hacer, porque ya llegó el momento y la gente ha sido humillada, muchos olvidados, como ellos mismos dicen, no le toman las llamadas, no hacen nada por ellos, le han sustituido sus dirigentes por dirigentes puestos de dedo. Por ahí andaba el amigo Eddie Olivares juramentando y poniendo gente con papelitos que le entregaban en el palacio, y entonces la gente sabe que se ha querido tomar al PRM, que su militancia son ex peñagomistas o peñagomistas si es PRDista, para entonces ponerle una dirección de élite. Y ese ha sido un plan del presidente, porque al él ganar, sus analistas, sus futurólogos le dijeron: presidente, usted no solo ha ganado la presidencia, usted además ha quedado como el único líder válido. Oiga, ¿por qué? Porque Leonel dividió su partido, fue como candidato, sacó 8% y ahora está tratando de crear un nuevo partido. Danilo, figúrese, cuando usted seguramente de ahí en adelante será tan frágil que cualquier fiscal lo asusta. Y entonces
el penco fue un relajo, un intento. Pero entonces Miguel Vargas se diluyó y el Partido Reformista también. Usted no solo ha sido electo presidente, sino que ha quedado como el único líder válido. Usted tiene los próximos 20 años para usted y resulta que no ha sido así porque descuidó su propio partido. Y cada ser humano en estos tiempos, después de las redes, antes de las redes, la gente era menos ciudadana, más tímida. Pero ahora que cada uno puede crear su red, se siente importante, se siente periodista, se siente jefe de Estado en su propia página. Y cuando usted viene y los humilla, este 1 de octubre es que se la van a desquitar de aquel que lo olvidó. Y usted verá que eso es así. Ingeniero, y nosotros invitamos al pueblo a que vaya a votar y se desquite. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la presentación del libro, gracias por su aporte siempre. Sí. Siempre es un honor tenerle aquí. Sí, mire, ¿sabe por qué no le doy uno a cada uno? Porque están haciendo la impresión. No, están haciendo la impresión. Yo tengo el libro. Él sabe que yo jamás escribiría un libro. Porque yo le he dicho a Fafa, él no me cree, que él es mi héroe vivo. Reto a un ser humano que se la haya jugado no, tanto más que Fafa nadie, por su patria, él, y gracias, todo con humildad. Muchas gracias por venir. Alejandro. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.